por fe, lo había dado por muerto, por fe, recibirlo, escúchame bien, recibirlo de regreso a la vida. Y esa es una experiencia que tú y yo tenemos que entender. Abraham recibe a Isaac de los muertos. Isaac regresa de los muertos. Porque escúchame bien, luego que tú puedes entender estas tres cosas. La vida no es una experiencia. Por favor, déjese de ridiculeces. La vida no es una experiencia, la vida es Cristo. Cristo. Cristo en mí. Cristo en mí. Número 2, que la resurrección es la línea que divide a los niños de los adultos, a los que se la creen de los que la tienen. La resurrección, esa es la línea que nos divide. Pueden decir cualquier cosa de los evangélicos, pero tenemos un Cristo resucitado. And you can't take that away from me. Y número 3, cuando entiendes el contraste entre la fe y el amor. No hemos sido llamados a vivir por amor, hemos sido llamados a creer por fe. Entonces, puedes entender 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó. ¿De dónde? ¿De dónde? A la luz admirable. Y la resurrección se puede experimentar de muchas maneras. Número 1, todos nosotros que estamos aquí, cuando no teníamos al Señor en nuestra vida, vivíamos como en tiniebla. Por eso buscábamos una experiencia, por eso era que buscábamos el sentir algo, el ver algo, el experimentar algo. Por eso mucha gente cuando llega el Señor dice, mira, yo llegué con un vacío grande en mi corazón. ¿Por qué? Porque siente vacío el que está buscando experiencias. Y Pablo nos dijo, nosotros fuimos transformados, mira, de las tinieblas a la luz. Y cuando está ese cambio, nuestra vida es totalmente diferente. Y si tú tuviste una vida de tinieblas, si tú tuviste noches en vela, si tú tuviste verdaderamente pérdida financiera, que lo perdiste todo, que te quedaste en la nada, que no como cuando las mujeres dicen no tengo nada que ponerme y tienen el closet lleno. No estoy hablando de esa nada, estoy hablando del nada de verdad, que la cuenta esté en cero y todavía debas dinero y no vayas a recibir nada de ningún lado. Nada de verdad, que te quedaste solo en tu casa, que lloras solo en la almohada porque estás solo, porque no tienes a nadie. Nada de verdad cuando lo pierdes todo. Ese nada. Y entras en la vida de Cristo, tú puedes entender y decir, yo sé lo que es estar en tiniebla. O sea, yo sé lo que es tener una mente que te atormenta, que te dice 1000 cosas de noche, que te dan deseos de hacer una locura. Y sé lo que es tener a Cristo y estar en la luz admirable. Está la resurrección, bueno, de los últimos días, que la Biblia nos habla que los muertos resucitarán. De eso yo no voy a hablar. Y está la resurrección de la que yo te quiero hablar en el día de hoy. Tengo 13 minutos para eso, que son las diferentes experiencias que nosotros vivimos en nuestra vida, donde nosotros pasamos de muerte a vida, y no por el amor, paz y amor, sino porque aprendemos a vivir por fe. Experiencia número 1, te voy a mostrar algunas en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 4, verso 18 al 20. Dice, él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Y usted dice, pastora, ¿pero qué tiene que ver esto con resurrección? Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como, que estaba muerto. El Antiguo Testamento nos muestra varios ejemplos de experiencias de muerte a vida, experiencias de las que tú y yo tenemos que aprender, porque en el caso de Abraham, su cuerpo, dice no lo digo yo porque tenía 100 años, la Biblia dice que su cuerpo estaba como muerto. La matriz de su esposa Sara estaba como muerta, no recibía vida. Pero cuando leemos estas escrituras dice, o la esterilidad de la matriz de Sara, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció como
¿Se fortaleció cómo? ¿Se fortaleció cómo? Se fortaleció porque, ay, como él y Sara se querían tanto y eran unos viejitos tan lindos y el amor entre ellos fue así como una magia que hizo que algo pasara. Se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, porque no se trata del amor, se trata de la fe. Y por la fe, el cuerpo de Abraham, que estaba como muerto, vino a la vida, y no solo vino a la vida, sino que produjo vida. Porque cuando estamos viviendo por fe, todo lo que parece que está muerto, todo lo que parece que está dormido, todo lo que parece que está descansando, tú y yo tenemos que entender que por la fe puede volver a la vida, pero es por la fe. ¿Crees? La pregunta para ti hoy es, ¿puedes creer? Número 2, Hebreos capítulo 11, versos 18 al 23, dice, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún ¿de dónde? Porque yo soy la resurrección y la vida, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Escúchame bien. Segunda experiencia de resurrección que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento. Uno, Abraham y Sara. Su cuerpo estaba como muerto, pero por fe, no por amor, no porque los viejitos eran lindos y eran tan buenos y oraban todos los días. Por fe. Y número 2, usted y yo conocemos la historia del momento en que Dios le habla a Abraham y le dice, toma a tu hijo, toma un cuchillo, vete a tal lugar, busca un altar, y allí ¿qué él tenía que hacer? Y la Biblia nos dice en Hebreo que en sentido figurado, Isaac había sido devuelto a la vida. Y escúchame bien, ahí nosotros podemos ver la resurrección desde 2 puntos. Vemos a un papá que no me cabe la menor duda que en su corazón mató a su hijo, que en su corazón él dijo, esto hay que entregarlo, Dios me lo pidió, hasta aquí llegó y no va a haber nada que me separe de Dios. Y por fe él lo mató. Pero también vemos al mismo papá que por fe lo había dado por muerto, por fe recibirlo, escúchame bien, recibirlo de regreso a la vida. Y esa es una experiencia que tú y yo tenemos que entender. Abraham recibe a Isaac de los muertos. Isaac regresa de los muertos. Isaac no leyó su obituario como leyó el muchacho de la película Alive, pero Isaac se vio muerto en los ojos de su padre y también vio cuando por fe apareció aquel cordero y él se pudo levantar de aquel lugar. Escúchame bien, esto es algo que tú y yo que tenemos que entender. ¿Recuerdas el argumento de Pablo? Si nosotros no creemos en el poder de la resurrección, no tenemos base para nuestra fe, pero si podemos entender que aún lo que esté muerto, Dios lo puede resucitar, entonces podemos tener base para nuestra fe y entonces podemos creer por fe. Y no importa la situación en la que tú te encuentres, tú vas a poder entender que Él es la resurrección, que Él es la vida. Y si tú puedes creer por fe, no va a ser en el más allá donde tú vas a ver el milagro lo vas a recibir aquí y ahora. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor.